Bueno, pues cuando nace Infiniti es una gran marca de automóviles que, aunque lleva muy poquito tiempo todavía en el mercado europeo, llevamos más de 3 años, apenas más de 3 años, lleva más de 20 en Estados Unidos, que fue el primer país donde se comercializaron. Y cuando se definió por ser una marca joven, y como se pudo definir desde el principio, se definió con conceptos importantes desde la acogida, es decir, nuestros centros, no los llamamos concesionarios, los llamamos centros. Cuando alguien se acerca a un centro Infiniti, mantienen la misma estructura en todos los países del mundo y en todas las ciudades del mundo, y desde luego no parece una tienda de vender coches, es decir, hay una recepción muy, muy bonita, los materiales que se utilizan, el mármol, la madera, etcétera, pues nos indicarían que podríamos estar, pues a lo mejor en la recepción de un hotel boutique de lujo, en una galería de arte, en una joyería, pero no quizás en una tienda de automóviles. Los espacios que hay entre los coches también son los mayores que hay en el sector de la automoción. Disponemos de unos espacios pues con unos sofás muy cómodos donde los clientes se pueden sentar, se les ofrece un café, la persona que les recepciona les acompaña, les muestra, les indica, les ofrece una bebida. Son los pequeños detalles, les acompaña a la puerta, si está lloviendo coge un paraguas y les acompaña hasta su coche. Ese tipo de detalles que posiblemente los encontremos, como os decía, pues a lo mejor en un hotel boutique de lujo, pero que la gente no está acostumbrado, que no son habituales desde luego en el mundo del automóvil. Entonces nuestra, digamos, base fundamental está en ese trato al cliente desde el principio, desde que un cliente entra en un centro Infiniti y se da cuenta que está en un universo diferente. Es difícil, la verdad es que es muy difícil, porque evidentemente con lo que estamos viviendo cada día es muy complicado. La verdad, para nosotros, imaginaos que pensar que Infiniti llega a España el día 1 de octubre del 2008, un mes después de la crisis de Lehman Brothers, con lo cual nosotros entramos y nos estrenamos, nuestro desembarco fue justo en el principio de la tormenta perfecta. Entonces, como ya nos hemos acostumbrado, siempre hemos vivido así, para lo bueno y para lo malo, cada mes hemos vendido un poquito más que el anterior, es decir, afortunadamente no hemos sufrido como otras marcas esas caídas brutales de ventas, porque nosotros estábamos partiendo de cero. El año pasado terminamos con más de 400 coches, es una cifra todavía pequeña, pero con una red de concesionarios que estaba creciendo, y este año pues nuestras previsiones es estar aproximadamente en unos 800 coches, sobre todo porque lo más importante es que nosotros arrancamos con Infiniti con 3 centros nada más, en Madrid, Barcelona y Valencia, cubrimos algo el norte y el sur con centros en Bilbao y en Sevilla, luego abrimos en Andorra, y hemos iniciado este año, a finales del año pasado abrimos el segundo centro en Madrid, que era también muy importante para nosotros, y hemos arrancado hace 2 semanas con una política de apertura de centros muy agresiva. Abrimos hace 2 semanas en A Coruña, mañana mismo inauguramos el nuevo centro Infiniti de Murcia, la semana que viene estaremos en Burgos, Asturias, Zaragoza, Gerona, Gran Canaria y Málaga terminamos, y nos quedarán todavía por inaugurar antes del verano el de Pamplona y el de Alicante, con lo cual pues nos vamos a ir a finales de este año a 18-19 centros, prácticamente ya estaremos cubriendo todo el territorio nacional, nos quedarán 2 o 3 puntos más por cubrir, y es probable que también abramos un primer centro en Portugal, que también está bajo, digamos, nuestra jurisdicción, y también es probable que este año podamos arrancar, una vez que tengamos la red española operativa, que podamos también abrir el camino de Portugal para tener algún centro en Lisboa. Bueno, Infiniti, como os decía antes, pese a su juventud en el mercado, tiene ya una gama muy importante de vehículos y de motorizaciones. Empezamos por la familia G, es la familia de arranque, de entrada a Infiniti. Tenemos 3, tenemos una berlina, que es la berlina del segmento de 4,8 metros de largo, con mayor habitabilidad del mercado. Tenemos un coupé y un cabrio precioso de techo rígido, 2+2 plazas. Después tenemos la berlina M, que es donde está el motor híbrido. En la berlina M es una berlina de 5 metros de largo, es una berlina de representación, y tenemos motores de gasolina y diésel. Y luego están los todocaminos, y en los todocaminos tenemos el EX, que es un concepto absolutamente novedoso de Infiniti, es lo que nosotros llamamos un todocamino coupé, porque es un tamaño muy recogido, tiene 4 puertas, pero conceptualmente y por su dinamismo se asemeja mucho a un coupé, pero con las ventajas de la tracción a las 4 ruedas. Y por último el FX, que es el icono de la marca, es quizás el Infiniti más conocido, es el todocaminos más grande, es espectacular, con motorizaciones de gasolina V6 y hasta un V8 de casi 400 caballos y un V6 diésel de 238. Y es nuestro modelo estrella en la gama en estos momentos, también el que más vendemos. Por supuesto que sí, es decir, que Infiniti trabaja con los principales operadores de renting. Hay muchísimo coche también. El perfil de nuestros coches, sobre todo en la berlina M, pues hablamos de una berlina del segmento E, que efectivamente es el coche más representativo para los ejecutivos.
Yo creo que para las empresas las alternativas de renting son importantísimas y fundamentales. Sí. Infinity trabaja muchísimo, estamos trabajando en desarrollar productos que se adecúen efectivamente a las necesidades de nuestros clientes de empresa también.